tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que a lo mejor el título, el nombre no le suena tan conocido, pero esta hora lo vamos a desmenuzar y es encefalitis autoinmune. ¿Quieres saber a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. La encefalitis autoinmune es una enfermedad en la que el propio sistema inmunológico, que normalmente protege al cuerpo de infecciones, ataca por error al cerebro, causando inflamación y daño en sus células. Cuando el sistema inmunológico ataca el cerebro, puede provocar síntomas que afectan la memoria, el comportamiento, el movimiento y otras funciones importantes controladas por el cerebro. Esta inflamación puede ser grave, pero con un diagnóstico y tratamiento temprano, muchas personas mejoran mucho. Los síntomas pueden variar, pero suelen aparecer de forma rápida, cambios en la memoria o dificultad para recordar cosas, confusión o desorientación, problemas para hablar o entender el lenguaje. En algunos casos, esta reacción puede estar relacionada con la presencia de tumores en el cuerpo, como ciertos tipos de cáncer, que desencadenan la respuesta inmune, pero en muchos otros casos no se encuentra una causa clara. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues vamos a arrancar presentando al doctor que nos acompaña esta mañana. Agradecemos muchísimo, sobre todo, su tiempo y disposición al doctor Miguel Ángel García Martínez. Él es hematólogo y está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto volver a verlo, porque siempre es un placer que nos comente acerca de este tipo de temas que, pues, si escuchamos encefalitis autoinmune, pues de entrada como que decimos esto qué es, de qué se trata, ¿no? ¿Qué es exactamente esto, doctor, la encefalitis autoinmune? Entendemos la encefalitis como una inflamación del cerebro y hay muchas causas para explicarlo. La más frecuente es por virus y es precisamente lo que tenemos que hacer, lo que llamamos nosotros diagnóstico diferencial, porque a veces podemos pensar hasta que puede tener síntomas psiquiátricos y que pueden ser una psicosis y que no realmente tenga un fondo neurológico. Entonces es muy importante enfocarnos a tratar de determinar los síntomas, hacer las pruebas lo más rápido posible y establecer el tratamiento lo más rápido posible. Doctor, esta inflamación del cerebro, como ya nos mencionaba, que tiene pues múltiples causas, creo que el cerebro es la parte fundamental del cuerpo, es muy delicado, ¿no? En algún trauma, etcétera. Y entonces, a mí me llama la atención hasta cuánto resiste un cerebro que empieza a perder su tamaño natural y empieza esta inflamación. Lo que pasa es que aquí, cuando se determina ya realmente que es una encefalitis autoinmune, es porque hay un anticuerpo que lo crea el propio cuerpo, entonces por eso se le llama un autoanticuerpo, porque lo crea el mismo paciente, y se dirige contra los receptores NR1, que así se le llama, de una proteína que es el NMDA, que está en la función neuronal. Sirve para la comunicación neuronal, para la memoria, para el aprendizaje, para las emociones, y entonces se trastornan todas estas áreas en el momento en que el autoanticuerpo ataca a la NMDA. Para hablar de este tema, doctor, ¿qué le parece si de manera breve y siempre, bueno, tan tangible como usted nos los platica, cómo está conformado el cerebro y también qué es lo que se inflama? Porque, bueno, si decimos cerebro, nos viene a la imagen esa que tiene como esa, ¿es la masa encefálica? ¿O qué es? O sea, esa imagen. Pero ¿cómo está conformado el cerebro y qué es lo que se inflama? El cerebro es muy complejo y anatómicamente ya ha sido muy estudiado desde hace cientos de años. Tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y las funciones, en el caso, por ejemplo, del cerebro derecho, son cruzadas. Hay una decusación neuronal. Entonces, lo que ocurre del lado derecho se va a manifestar en el lado izquierdo y al revés. Entonces, por ejemplo, el área de Broca, que está ubicado en el hemisferio izquierdo, nos puede dar trastornos del habla, como en este caso. Si la encefalitis se focaliza en algún área, como el área del habla, entonces el paciente va a tener problemas para hablar.
puede tener disfasia o afasia, dislalia o algún otro trastorno en el que no pueda expresar lo que está pensando. O bien puede empezar a tener alteraciones psiquiátricas, si es que afecta el lóbulo temporal, puede tener delirios, puede tener convulsiones, como si fuera una epilepsia. Y es lo que a veces confunde el diagnóstico, porque al presentar crisis convulsivas, el médico, ya sea neurólogo, internista, el hematólogo, pueden pensar en otra causa, ¿no? Y entonces desviar el diagnóstico. Por eso es tan importante de inicio en un paciente con datos de panencefalitis, que quiere decir inflamación de todo el cerebro, tomar la punción lumbar, que eso es lo más importante porque ahí va a estar el diagnóstico, en el líquido. Ahí. En el líquido que vaya el cerebro y la médula espinal. Ahí es donde va a estar este dato. Ahora, ¿por qué se considera una enfermedad donde el sistema inmune ataca al propio cerebro? Inmune, como lo hemos comentado en otras ocasiones, significa a salvo. Eso es lo que quiere decir inmune. Por eso hablamos de que los embajadores de países tienen inmunidad diplomática, porque pueden atravesar con un salvoconducto, aunque los países estén en guerra. Eso es lo que nuestro cuerpo nos mantiene inmunes, a salvo de alguna enfermedad, sea neurológica o sea de cualquier otro tipo. Entonces, en el sistema nervioso central, que es donde está el cerebro, existe un sistema inmune diferente al resto del cuerpo, que se llama células de la glía. Y de hecho aquí, cuando estas células de la glía pueden hasta sufrir tumores, los astrocitomas, los glioblastomas multiforme, son terriblemente agresivos porque el mismo sistema inmune ataca al cerebro. Entonces, esto se ha asociado en la encefalitis autoinmune a enfermedades como lupus, artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, que son enfermedades autoinmunes. Es más frecuente en las mujeres. Y en las mujeres jóvenes que presentan este cuadro de encefalitis, hay que investigar si no tienen teratoma de ovario, porque los teratomas de ovario provocan la formación de esos autoanticuerpos que atacan a la proteína del NMDA del cerebro. Qué interesante cómo todo se va relacionando, ¿verdad? Todo está conectado. Bueno, doctor, ahora, ¿qué tan frecuente es esta encefalitis autoinmune en nuestro país? Es poco frecuente, es más frecuente la encefalitis inmunológica que da en conjunto con las enfermedades inmunes, como el lupus, que puede presentar lo que se llama cerebritis, cuando se inflama también el cerebro, pero por causa del lupus. Es más fácil entonces diagnosticar un lupus que ir directamente a una encefalitis autoinmune, porque a veces el médico no lo piensa, ¿no? Y aquí las encefalitis, la viral más frecuente es por herpes, y es una encefalitis muy agresiva. Pero es importante tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, mandarlo a examinar y encontrar, si en este caso es por herpes, iniciar el tratamiento antiviral lo más rápido posible también. ¿Cómo está? Mire, esa es la imagen que decía, ¿no? Sí. Cuando pensamos en cerebro, entonces nos viene a la cabeza esa imagen y entonces eso es lo que se va a inflamar, doctor. Sí, los dos hemisferios se inflaman. ¿Y el hueso que recubre el cráneo? Hay 3 capas de recubrimiento del cerebro, pero aquí lo importante es que el anticuerpo ataca directamente a la neurona, o sea, las células que están adentro de la sustancia blanca. Hay lo que se llama la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca es lo que le llamamos el parénquima cerebral, que es lo primero que se lesiona en un accidente, por ejemplo, porque el cerebro no está fijo. El cerebro está moviéndose. Tiene movilidad. Exacto. Pero las neuronas es la sustancia gris. Y es ahí donde este anticuerpo ataca ya sea hacia adentro de la neurona o alrededor de la neurona. Y de acuerdo a esto es el grado de gravedad que presenta el paciente. Bien. Ahora, ¿hay edades que se pueden ver más afectadas o puede presentarse en cualquier etapa de la vida? Se puede presentar en cualquier etapa, pero sí definitivamente en niños, adolescentes y adultos jóvenes son los que más frecuentemente pueden presentar este cuadro. Los niños porque todavía están madurando en su sistema inmunológico, entonces todavía no tienen realmente un sistema inmunológico ya bien conformado. Y las mujeres porque tienen más tendencia, por alguna razón genética no hereditaria, sino que tienen más tendencia a tener enfermedades autoinmunes. Del lupus eritematoso, por ejemplo, habrá 10 mujeres y un hombre. Es mucho más frecuente las enfermedades reumatológicas en mujeres. En mujeres. Bien, ahora vámonos a las causas, doctor. ¿Cuáles son las causas más comunes que pueden desencadenar este padecimiento? También a veces se pueden asociar a infecciones. Una persona puede desarrollar una infección, crea anticuerpos contra la infección y esos anticuerpos pueden atacar al cerebro.
Entonces, ocurre con otras áreas, por ejemplo, en las enfermedades de la sangre, la púrpura trombocitopénica, por ejemplo, en los niños, primero hay una infección, el cuerpo crea anticuerpos contra la infección, pero esos anticuerpos, además de atacar la infección, atacan las plaquetas y provocan púrpura. En este caso es algo semejante. No nada más atacan la infección, sino atacan al cerebro y provocan esta encefalitis. Bien, ahora doctor, ¿es cierto que algunas infecciones virales pueden detonar este problema? Sí, es lo que comentábamos. Sí, Las infecciones virales, los más frecuentes que encontramos en nuestro país son el virus del herpes, con todos los tipos que llevan, el citomegalovirus, que es de la familia del herpes, y el virus de Epstein-Barr, que es un virus que es propiciante de enfermedades cancerígenas en el sistema hematológico. Un Epstein-Barr que hayan adquirido en la infancia y adolescencia puede permanecer larvado en el cuerpo y después desarrollar un linfoma o una enfermedad de Hodgkin o una leucemia. Y eso quedó ahí grabado en el cuerpo de la persona, aunque la infección haya sido muchos años antes. Bien, ahora, ¿qué tanto influyen los factores genéticos o hereditarios? ¿Esto puede repercutir o no tiene mucha relación? No tiene mucha relación. En realidad, se puede heredar la predisposición genética para desarrollar una enfermedad autoinmune, pero no específicamente la encefalitis. O sea, por ejemplo, hijos de madres con lupus eritematoso sí nacen con alteraciones de su sistema inmunológico, pero no necesariamente heredan el lupus, por ejemplo, o la artritis reumatoide o la enfermedad inmunológica que tenga la madre. Bien, ahora, doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que suelen aparecer? ¿No? O sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Sí, empiezan por dolor de cabeza, lo que llamamos cefalea, visión borrosa, mareo, y de ahí pueden ya pasar a otras cosas más importantes, más espectaculares, o podríamos decir para la familia, como crisis convulsivas. Pueden estar hablando y de pronto se les olvida lo que acaban de hacer y se acuerdan de hace 10, 15 años de lo que estaban haciendo. Entonces, son cuadros que no están muy específicos como para pensar directo en una encefalitis autoinmune. Y ya después de esto pueden empezar a tener delirios y alucinaciones, porque se puede afectar lo que se llama el sistema límbico, que es el que afecta las emociones. Y la amígdala, que es la que da el síntoma de ansiedad y angustia, y de aquí deformar la percepción y empezar a oír cosas o ver cosas, porque esto ya es algo que está alterando precisamente la función de conexión con el mundo exterior. Bien, doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es breve, les recuerdo. Si quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Estamos viendo Salud para Todos. Regresamos. La encefalitis autoinmune representa aproximadamente el 10-20% de todos los casos de encefalitis no infecciosa diagnosticados en centros neurológicos especializados. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Con el doctor Miguel Ángel García Martínez estamos hablando acerca de encefalitis autoinmune. Le recuerdo, si quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Y le recomiendo que visite nuestro canal de YouTube, Salud para Todos. Ahí están todos nuestros programas, hay diversos temas y también diversos especialistas. A ver, doctor, entonces seguimos con este tema. ¿Cómo podemos distinguir esta enfermedad de un cuadro psiquiátrico, ¿no? También lo que comentábamos hace un momento, dado que afecta pues el comportamiento, ¿no? Cómo nos vamos relacionando, de repente decimos unas cosas por otras, no llevamos hilación en las palabras, una secuencia en las oraciones. Usualmente esto se habla de que tiene un inicio súbito y empieza a presentar alteraciones psiquiátricas, pero que vemos que tienen un fondo neurológico. Entonces, es muy importante aquí hacer el diagnóstico neuropsiquiátrico. El problema cuando uno piensa en algo psiquiátrico es que piensa que es algo abstracto, nada más.
pero la mayoría de las veces tiene un fondo neurológico que a veces no se investiga. Y no es nada más la encefalitis autoinmune, hay muchas otras enfermedades que uno piensa a veces que es psicoterapéutico el problema que hay que hacer, o psiquiátrico nada más, y se enfocan a quitar los síntomas psiquiátricos, las alucinaciones, el delirio, la paranoia y todas estas alteraciones. Entonces, siempre es muy importante pensar en descartar siempre lo anatómico, neurológico en este caso, y después, si solamente se detecta que es psiquiátrico, bueno, ya enfocar el tratamiento psiquiátrico. Oye, doctor, por ello tan importante ser multidisciplinario, es decir, o tener varias áreas que estén atendiendo esta situación para poderlo ver de diferentes aristas. Es muy importante que de inicio, ya sea el pediatra, el internista o aún el médico general, enfoque el problema hacia el área de especialidad. Entonces aquí lo importante es hacer de inicio una tomografía de cráneo, si es necesario con medio de contraste, o una resonancia magnética de cerebro. Esos son los dos exámenes no invasivos que se pueden hacer desde un principio. El problema está que cuando está muy incipiente el cuadro, no da datos. No se encuentra inflamado el cerebro, no se ve edema, no se ven datos que nos puedan orientar a pensar en una encefalitis por otra causa. Entonces aquí se puede recurrir al electroencefalograma para ver si hay alteraciones eléctricas cerebrales o bien directamente a la punción lumbar. En lo personal, cuando vemos una alteración de este tipo, tenemos que sedar al paciente porque si no se va a estar moviendo, es imposible puncionar la columna vertebral para sacar por lo menos 5 mililitros de líquido cerebroespinal, que se le llama, y mandarlo al laboratorio a analizar. Y se hace un análisis citoquímico y de cultivo, porque hay muchas enfermedades virales o alguna otra infección bacteriana o micótica por hongos que pueden estar infectando el cerebro también. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico diferencial y a la par, pues bueno, la mayoría de las veces el paciente se va a internar y en el momento de hospitalizarse, al poner una solución para la vena, ahí mismo tomamos las muestras y podemos mandar a checar también su estado inmunológico. Doctor, en relación a la llegada al hospital, ¿qué tanto tiene que ver? Ya ve que hay algunos padecimientos que necesitan atenderse con la mayor inmediatez. ¿Qué tanto lo requiere? Sí, la mayoría de las veces cuando se ha dejado evolucionar esto y llegan a un cuadro grave, que pueden llegar a ser crisis convulsivas, hay un cuadro que se llama crisis convulsivas subintrantes, en donde una convulsión cede otra, entra otra, y lo más seguro que llegue es a ocasionar paro respiratorio, porque no da tiempo de recuperarse al cuerpo. Va, una tras otra, una tras otra. Y entonces hace paro respiratorio, y ahí hay que llegar a la intubación. Entonces, es muy importante yugular estas crisis convulsivas. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico lo más precozmente, lo más rápido. Y es que justamente esa era mi siguiente pregunta, doctor. Se me hace que ya la leí. Se me hace que vio mi acordeón. Oiga, no, porque ¿en cuánto tiempo pueden pueden evolucionar estos síntomas y ya volverse graves? Más o menos como... Lo que pasa es que a veces la familia no ha detectado el cuadro, que ya empezó a presentar alteraciones psiquiátricas o neurológicas, y cuando llegan al hospital ya va avanzado. Entonces, de las 4 etapas que tienen las enfermedades, puede pasar de la 1 a la 4 en menos de 24 horas. Tan rápido. Y eso es cuando, sí, porque el cerebro reacciona en forma total. Sí. No se inflama una parte y otra parte, se inflama en forma global. Entonces, sí es muy importante hacer el diagnóstico lo más rápido. Bien. Ahora, doctor, ¿el análisis de líquido cefalorraquídeo es indispensable? Es indispensable para hacer el diagnóstico. Se buscan los anticuerpos contra el fragmento o la subunidad NR1, que así se le llama, del NMDA, que es un tipo de glutamato que está en el cerebro y que sirve para la conexión neuronal. Cuando las neuronas se conectan entre sí se le llama sinapsis. Y eso es algo muy importante porque es como transmiten el estímulo de unas a otras, como las neuronas espejo, en las cuales una refleja la percepción de la otra y transmiten los estímulos para poder tener memoria, para poder tener coherencia, para poder tener relación con el medio ambiente. Es algo muy complejo a nivel neuronal. ¿Tienen esta conexión mediante las dendritas? Las dendritas son las ramificaciones de la neurona que se van uniendo unas con otras, exactamente. Y el soma, que es la parte del cuerpo, es propiamente el cuerpo de la neurona, con todas las funciones tan sofisticadas que contienen dentro de su cuerpo, ¿no? ¿El axón es ese? No. El axón es la parte que es el eje. Axón quiere decir eje. Y aparte están las dendritas y el soma. Esas son las partes de la neurona.
Ay, es muy interesante todo este Increíble, tema. es increíble. Y sobre todo, bueno, la función, las descargas eléctricas, es impresionante. Ahora, doctor, ¿los anticuerpos específicos siempre van a aparecer en las pruebas? Deben de aparecer cuando el cuadro ya está establecido, pero hay una entidad que se llama cero negativo, en la cual o todavía no hay una cantidad suficiente de autoanticuerpos, o bien la prueba que se está haciendo no los detecta. Por ejemplo, sucede con otras pruebas, por ejemplo, para el VIH, para SIDA. Por ejemplo, la prueba a veces no es tan sensible y requiere más de 500 moléculas para detectarlo. Entonces, si tiene 200 moléculas, por ejemplo, aunque tenga el VIH, no lo va a detectar la prueba. Eso es lo que se llama borderline, o sea, el límite para detectar o no esto. Lo mismo pasa con esto. Hay veces que no se detectan todavía la cantidad de autoanticuerpos en el paciente. Y hay veces que se le detecta como una enfermedad de encefalitis autoinmune cero negativa. Bien, ahora, ¿la encefalitis autoinmune puede confundirse con epilepsia o convulsiones de otro origen? Sí, claro, porque a veces la forma de presentación puede ser así. Y entonces pueden pensarse que es una cicatriz por algún traumatismo, o bien cisticercos, o bien alguna otra de las cosas que pueden afectar el cerebro y se puede desviar. Por eso es tan importante la tomografía y o la resonancia magnética. Sí, esos son los estudios que deben realizarse. Ahora, el papel del hematólogo, doctor. ¿Cuál es el papel del hematólogo en este diagnóstico y también en el tratamiento de la enfermedad? Lo que pasa es que el hematólogo junto con el reumatólogo y los inmunólogos nos enfocamos también a tratar enfermedades inmunológicas. Hemos tratado, por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple, con esclerosis lateral amiotrófica, con lupus, con artritis reumatoide, con autotrasplante de células madre. Entonces, estos son tratamientos con un intento curativo, ya que el fenómeno autoinmune es una disregulación del manejo del sistema inmunológico en el cuerpo de la persona. Lo que hace el autotrasplante es regular en forma correcta todo el sistema inmunológico y corregir que no haya esta formación de autoanticuerpos en contra del mismo cuerpo de la paciente, ¿no? Oiga, doctor, ¿qué es un tratamiento inmunosupresor y en qué momento se decide iniciar? En cuanto se diagnostique, ya sea que sea una encefalitis autoinmune positiva o cero negativa, se debe iniciar tratamiento de inicio con esteroides. La metilprednisolona, que es un medicamento que se usa prácticamente en todas las áreas médicas, es el primer recurso que tenemos que utilizar. Si no hay respuesta adecuada, entonces vamos evolucionando y podemos inclusive utilizar los anticuerpos monoclonales, que son algunos de los recursos que tenemos tanto para tratar cáncer como otras enfermedades inmunológicas. El más usado es el rituximab, que es uno de los que forman parte para tratar, por ejemplo, cánceres hematológicos como los linfomas. Utilizamos frecuentemente el R-CHOP, que utiliza el rituximab. Se utiliza en reumatología también para ciertos tipos de artritis reumatoide, en muchas otras áreas. Y es otro recurso para tratar este tipo de encefalitis. Otras opciones pues serían azatioprina, ciclofosfamida, algunos otros de los inmunosupresores, micofenolato de mofetilo, que se los usamos para trasplante de riñón. Pero hay muchas opciones para ir tratando al paciente, siempre por protocolo, hay que ir ascendiendo en el uso de los medicamentos. Bien, ahora, doctor, vamos a resolver preguntas del público que ya nos están llegando gracias a todas las personas que participan en este sentido. Le preguntan, ¿la encefalitis deja secuelas y estas cuáles pudieran ser? La mayoría de las veces la recuperación de la encefalitis autoinmune es al 100%. Es lo que nosotros le llamamos ad integrum, o sea, al 100%. Pero hay ocasiones en que si hay alguna otra complicación que se asocie, sí puede quedar una secuela. Por ejemplo, en el momento de la convulsión, si el paciente se cae y se golpea, claro, puede tener una cicatriz cerebral que esto desencadene crisis convulsivas, aunque ya no hay encefalitis autoinmune. La mayoría de las veces hay que diagnosticarlo a tiempo y tratarlo a tiempo y la recuperación es buena. Es buena. Oiga, doctor, también lo que mencionaba acerca de la inflamación de alguna parte del hemisferio, ¿no? El lenguaje, la memoria, alguna cosa, ¿esto sí pudiera ser secuela? Se recupera. Hay veces que hay que llevar al paciente a rehabilitación, fisioterapia, fisioterapia del lenguaje y todo lo demás que se tiene que hacer de acuerdo a cada paciente. Pero generalmente cuando el paciente empieza a evolucionar hacia la mejoría, todas las alteraciones se van compensando y se normalizan. Ay, sí es buena noticia. Sí.
En realidad es buena noticia con esta cuestión de la terapia. Ahora, le preguntan también, mi novio ha tenido encefalitis por el virus del herpes simple. ¿Existe una recuperación completa? En el caso de las infecciones por virus, ya sea herpes, citomegalovirus o alguna otra, sí puede quedar una secuela. Entonces puede quedar trastornos del habla, pueden quedar trastornos del movimiento, pueden quedar trastornos de parálisis facial, como secuela del evento. Pero si se trata a tiempo también, pues la recuperación tiene que ser buena. Bien, doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve. Les recuerdo, si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Esto es Salud para Todos. Regresamos. Hasta el 90% de los pacientes presentan síntomas psiquiátricos iniciales como ansiedad, psicosis o cambios en el comportamiento antes de que aparezcan síntomas neurológicos. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. El diagnóstico se basa en evaluación médica y neurológica detallada, análisis de sangre y líquido cefalorraquídeo, líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Pruebas de imagen como la resonancia magnética para detectar inflamación. La encefalitis autoinmune suele tratarse con medicamentos que modulan o suprimen el sistema inmunológico, llamados inmunosupresores o inmunomoduladores. Estos tratamientos incluyen corticosteroides, inmunoglobulinas intravenosas y plasmaféresis, un procedimiento para limpiar la sangre. En muchos casos, el tratamiento temprano puede mejorar mucho los síntomas y permitir la recuperación. La encefalitis autoinmune es una enfermedad poco frecuente. Puede afectar a personas de todas las edades. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. En Salud para Todos estamos hablando de encefalitis autoinmune. Oiga, doctor, ¿qué tan efectiva es la terapia con esteroides en estos casos? La mayoría de las veces responden muy bien, pero desgraciadamente hay pacientes que se les llama refractarios o resistentes y entonces hay que buscar otras opciones. Como bien decía la cápsula, la gamaglobulina hiperinmune, que se utiliza a dosis muy altas y que es un tratamiento costoso. Un tratamiento para este tipo de enfermedades está por arriba de los 300,000 pesos, nada más de pura gamaglobulina. Y la plasma ¿Qué tiene la gamaglobulina, doc? ¿Cómo? ¿Qué tiene la gamaglobulina que cuesta tanto? Es que es un tipo de anticuerpo que va a sustituir al anticuerpo que está enfermo. Entonces se recambia el anticuerpo enfermo por la gamaglobulina, que es un anticuerpo sano. La otra opción es la plasmaféresis, que es como una hemodiálisis. Se mete a circular a una máquina computadora que tiene un software especial y toda la sangre del paciente se mete, se lava de los anticuerpos que están circulando en el plasma y se le regresa al paciente. Plasmaféresis significa circular de un lado a otro. Y esto se hace como un procedimiento de hemodiálisis para los pacientes renales. La plasmaféresis tiene muchísimas aplicaciones, dentro de estos cuadros catastróficos. La PTT, por ejemplo, que es la púrpura trombótica trombocitopénica, uno de los recursos que salvan al paciente es la plasmaféresis. En ciertos tipos de hepatitis autoinmunes también, hepatitis fulminante, la plasmaféresis es de elección. Pero esto depende de la capacidad hospitalaria. Este es un padecimiento de tercer nivel. No se puede manejar en cualquier hospital. Tiene que tener tanto el recurso del médico especializado como los recursos de laboratorio y de tratamiento. Ay, doctor, se me hace que sí veo mis preguntas, porque eso era lo que le iba a preguntar acerca de la plasmaféresis y la inmunoglobulina. Pero bueno, ¿existen riesgos importantes asociados a estos tratamientos que nos está mencionando? Todos los procedimientos médicos conllevan un riesgo. Cuando el paciente ingresa al hospital, se le pide que firme lo que se llama consentimiento informado.
y aquí se le explica si está en condiciones el paciente o si ya está inconsciente a los familiares que van a autorizar todos los procedimientos que se tengan que hacer. Entonces, por ejemplo, si se va a hacer transfusión, plasmaféresis, endoscopía, cirugía, biopsias, todo lo que tengamos que hacer, tienen que estar completamente informados tanto de los riesgos como de los procedimientos. Y esto es importante porque puede haber algún evento que no podamos predecir. Entonces es muy importante porque en la plasmaféresis va a haber una serie de recambios, no nada más del plasma, sino va a haber cambios del sodio, potasio, magnesio o calcio, y esto puede conllevar a complicaciones. Por ejemplo, si le baja mucho el calcio, el paciente puede entrar en un estado de tetania, porque no puede tener un sistema metabólico adecuado en ese momento. Puede también tener trastornos hemodinámicos. Si la persona tiene de fondo algún problema cardiovascular, puede tener problemas de eventos cardíacos. Entonces, sí es muy importante el que se avise a la familia de los posibles riesgos de estos procedimientos. Oiga, doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, ahorita que estaba mencionando esto, cuando están llevando un tratamiento y se encuentran con una situación y tienen que recalcular y tienen que tomar a lo mejor otro camino del que tenían pensado? Eso es lo fascinante de la medicina, sí, que a veces se tienen que tomar decisiones en agudo, porque de eso depende la vida del paciente. Por ejemplo, tuvimos un paciente que se le estaba haciendo, por ejemplo, plasmaféresis y empezó a convulsionar por el recambio de la baja de presión. Y entonces entró en lo que estábamos comentando, las crisis subintrantes, empezó a convulsionar una tras otra, hasta que hizo paro. En ese momento se tuvo que intubar y el paciente no estaba intubado. Entonces son recursos que tenemos que estar preparados. No hay complicaciones que sean de súbito y que uno no puede esperar. Oiga, doctor, pero para tomar ese tipo de decisiones, bueno, pues el expertise, ¿no? Toda la trayectoria, ahí creo que influye mucho, y también la cabeza fría en esos momentos, porque es un tema de crisis en general. Sí, claro, es muy importante el que nos quitemos las emociones y seamos lo más objetivos, porque tenemos que trabajar para el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, si en un momento dado el paciente hace paro cardíaco, por ejemplo, tenemos que proceder a las maniobras de reanimación en forma aguda. No hay tiempo de estar retardando las cosas. Oiga, doctor, bueno, esto no es del tema, pero creo que nos enriquece mucho a lo largo de toda su trayectoria, que es, la verdad, muy amplia. ¿Cuál ha sido el momento más complicado de tomar un tipo de decisión como esta, tener que reaccionar de una forma que no esperaba, o algo que realmente se veía complicado y gracias a la decisión que tomó, las cosas salieron adelante? Cuando tuve que intubar a mi esposa, hizo un cuadro de hepatitis fulminante precisamente, se le estaba haciendo plasmaféresis. En ese entonces no había el recurso en Puebla, nos lo tuvimos que llevar a México, al Centro Médico Nacional de la Raza, y durante el procedimiento se le bajó la presión, y eso es exactamente lo que estábamos comentando. En ese momento no había médicos en la terapia intensiva, estaba yo solo con las enfermeras y nos hizo paro. Entonces duró 5 o 6 minutos el paro, pero dejó de respirar. Entonces el problema está que con ese tiempo las neuronas empiezan a morir por la falta de oxígeno. Entonces no había tiempo de pensar, y en ese momento afortunadamente nos apoyaron y la intubamos, logramos sacar el cuadro adelante y bueno, ahí está mi esposa, ¿no? Pero yo creo que fue el evento más terrible que he vivido. Gracias por compartir. Gracias de verdad por compartirlo. Tenemos preguntas del público, así que muchísimas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Doc, le preguntan, ¿existen síntomas que debemos tomar en cuenta para evitar complicaciones y empezar antes el tratamiento? Hay que ver el cuadro neurológico, cómo se está presentando, porque puede empezar por fiebre, puede empezar por dolor de cabeza, puede empezar por cuestiones inespecíficas. Pero estas, cuando se complican, empiezan a evolucionar de otra manera y empiezan a presentar síntomas de alucinaciones, delirio, convulsiones. Es muy importante en el momento en que uno ve al paciente el valorar las posibles complicaciones y si es necesario internarlo de inmediato para iniciar todo el estudio, ya sea de la tomografía, la resonancia magnética o la punción lumbar. Bien, desde hace 2 meses tengo dolor de cabeza muy fuerte del lado izquierdo, náuseas, mareo y en ocasiones se me entume la mano. ¿Podría ser encefalitis? Generalmente habría que ver en este caso si no es una cefalea por estrés o una cefalea migrañosa, que a veces se confunde con otro tipo de cuadros, ¿no? Pero aquí lo importante es que acuda al médico para que se hagan los estudios necesarios, ¿no?
Bien, ¿puedo vacunar a mi niño si hace 6 meses padeció encefalitis? Depende qué tipo de vacunas y depende la edad del bebé, porque si está dentro de la cartilla de vacunación, habría que ver qué tipo de vacuna le toca, porque las vacunas también son virus atenuados, no están al 100%, pero lo que van a hacer es despertar al sistema inmunológico para crear anticuerpos en contra de lo que está inyectando la vacuna. Entonces, si es DPT, si es sarampión, si es rubiola, hay que saber para cuál. Bien, y la edad también mencionó que La es edad es importante, muy ¿verdad? importante. Muy bien, doctor. Ahora, ¿qué tanto ayuda un diagnóstico temprano para mejorar el diagnóstico el pronóstico del paciente? Totalmente. Entre más tardemos en hacer el diagnóstico, más complicaciones puede haber. Aquí tenemos que aprender a pensar las posibilidades diagnósticas desde el principio con los pocos síntomas que tengamos. Ocurre, por ejemplo, en el lupus eritematoso, hace 20 años se requerían más de 20 datos para diagnosticar un lupus eritematoso. La Asociación de Reumatología de Estados Unidos ha ido enfocándonos y aproximadamente ahora con 3 datos clínicos más los datos de laboratorio ya podemos enfocarnos a pensar en un lupus y diagnosticarlo y tratarlo. En este caso es lo mismo. Entre más rápido tengamos el diagnóstico, más precoz el tratamiento, menos probabilidad de secuelas. Así es. Bien. ¿Se puede recuperar completamente la función cognitiva y motora? Sí, lo que comentábamos, Sí. Si se trata adecuadamente y no hay otras complicaciones graves, la recuperación tiene que ser al 100%. Oiga, doc, el tiempo del tratamiento debe mantenerse por meses, incluso años. ¿La duración más o menos del tratamiento cuánto es? Aquí es lo que se le llama tratamiento de prueba, de acuerdo al tratamiento que se utilice. Por ejemplo, si vemos que los esteroides están respondiendo bien con la metilprednisolona, entonces el tratamiento se puede ir a 1 semana, 10 días, 14 días, de acuerdo a cómo vaya el paciente. Si vemos que no hay respuesta, entonces tenemos que pasar a un tratamiento más potente, la gamma-globulina hiperinmune, por ejemplo, la inmunoglobulina. Ese es un tratamiento de 5 a 7 días. Y además de ser un tratamiento costoso, puede tener efectos secundarios. Entonces hay que vigilarlo por lo menos 1 semana. Entonces, es dependiendo de la reacción del paciente. De acuerdo a la respuesta Ah, de que la tenga con el respuesta. tratamiento. Bien, ahora, doctor, las recaídas, ¿son frecuentes o cómo se pueden prevenir? ¿Sí existen recaídas? Pudiera ser que recayera la persona, pero el cuadro ya no sería tan intenso como al principio, porque su cuerpo ya está sensibilizado y ya debe haber formado anticuerpos en contra de ese anticuerpo también, más los tratamientos que haya recibido. Entonces, la posibilidad de una recaída existe, como todo en medicina y en la vida, pero es mínima. Bien, doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve, ya regresamos a la recta final del programa, por ello, si tiene alguna pregunta, puede hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Volvemos. Con tratamiento inmunosupresor adecuado, más del 70% de los pacientes experimentan una mejora significativa o recuperación completa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de encefalitis autoinmune con el doctor Miguel Ángel García Martínez. Doctor, ¿qué tanto influye el estilo de vida en la recuperación, como por ejemplo el sueño, la alimentación, estilo de vida, el estrés también? Sí, está demostrado que el estrés es el principal detonador de todas las enfermedades en nuestra época, ¿no? Entonces nos mete en un estado de angustia o de depresión, que si esto se mantiene a largo plazo nos va a dar un sinfín de complicaciones. Entonces el estilo de vida saludable definitivamente que es lo más aconsejable en todas las etapas de la vida, ¿no? Una buena alimentación, cumplir con las horas de sueño, el descanso y el manejo adecuado del estrés. Eso es lo más importante porque sí repercute, aunque nos desvelemos por alguna situación social, por algo, vaya, que no tiene alguna complicación, de todas maneras las horas de sueño
hacen falta. Ahora, ¿la encefalitis autoinmune es contagiosa, doctor? No, como si dijéramos que el lupus eritematoso es contagioso o la artritis reumatoide, es un problema del sistema inmunológico de la persona, a menos que se asociara que a raíz de la encefalitis se pudiera aunar también a una encefalitis viral, eso sí puede ser contagioso, pero no realmente la encefalitis autoinmune, sino complicaciones infecciosas sí pueden ser contagiosas. Bien, ahora, doctor, ¿qué hospitales en México o aquí en Puebla están preparados para atender estos casos? Como comentábamos, tenía que ser un hospital de tercer nivel. ¿Eso qué significa? Un hospital que tenga la dotación de todos los recursos tecnológicos, tanto de laboratorio, rayos X, gabinete, como recursos de tratamiento. Aquí es muy importante el menú del cuadro básico de medicamentos, en el que se cuente con todos los que estábamos comentando. Son medicamentos a veces costosos, a veces difíciles de conseguir, y es muy importante por eso, digo, a nivel privado, pues ya depende si el paciente tiene seguro de gastos médicos mayores, o depende de su cartera también si puede pagar hospitales caros, ¿no? Aquí hay varios que contamos en Puebla, pero no necesitamos salir de la ciudad de Puebla para tratar este tipo de enfermedades. Ya tenemos todos los recursos, médicos especialistas preparados y que podemos enfrentar esto bien y sacarlo bien. Y fíjese qué bueno, porque lo que nos mencionaba hace rato cuando nos compartió este caso, pues tuvieron que ir a Ciudad de México porque aquí en Puebla no se contaba, ¿no? A raíz de eso, precisamente, hicimos protocolos de investigación en leucemias y la empresa nos donó aparatos de aféresis, que fueron los primeros que empezaron a llegar a Puebla en 1988-89. Y bueno, a nivel privado también mucha gente empezó a promover esto y era precisamente para la aféresis, para la plasmaféresis. Bien, ahora doctor, ¿qué avances recientes existen en medicina para detectar y tratar mejor esta enfermedad? Pues nada más que el laboratorio del hospital a donde llega el paciente esté dotada con los recursos tecnológicos para detectar al anticuerpo. Es muy importante. Bien, Doc, preguntas del público. Si alguien empieza a tener convulsiones inesperadas, ¿podría ser un signo de esta enfermedad? Definitivamente que tiene una alteración cerebral que está ocasionando la crisis convulsiva, pero habrá que investigar si la causa es autoinmune o alguna otra causa. Bien, conocí un caso que empezó después de una infección viral. ¿Las infecciones pueden desencadenar esta enfermedad? Es exactamente lo que comentábamos, que a veces inicia un cuadro viral, que pueden ser inclusive hasta una gripe aparentemente, pero el cuerpo al defenderse con la formación de anticuerpos contra la infección, inicia también un ataque hacia el cerebro. Y entonces se puede derivar una encefalitis autoinmune a consecuencia de primero una infección viral. ¿Es verdad que le puede dar a niños, jóvenes y adultos por igual? Todas las edades. No hay una preferencia, pero los niños y adolescentes que su sistema inmunológico todavía está inmaduro, es más frecuente que lo puedan desarrollar. ¿El estrés o un sistema inmunológico debilitado pueden ser factores que incrementen el riesgo? Por supuesto. Yo siempre comento en las pláticas y conferencias de que nosotros vivimos hasta que nuestro sistema inmunológico nos deja vivir, porque depende de nuestro sistema de defensas que estemos en buenas condiciones para enfrentar todas las afecciones de la vida. Doctor, ahora, ¿qué pasa si un paciente no se trata, no se trata a tiempo o de plano lo deja pasar? ¿Esto se puede dejar pasar? ¿Las secuelas pueden ser permanentes? O puede quedar con secuelas permanentes o puede ser mortal, porque si en un momento dado no se atiende a tiempo, las complicaciones que vienen son terribles, ¿no? Entonces sí pueden provocar complicaciones mortales. ¿Una persona con enfermedades autoinmunes previas tiene más riesgo a desarrollar? Por supuesto. Por lo que comentábamos, una persona con lupus, con artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, esclerosis múltiple, por supuesto que tiene más predisposición a desarrollarlo. Ahora, ¿cómo se confirma el diagnóstico? ¿Los estudios son muy invasivos o dolorosos? Se hace bajo sedación, se duerme al paciente con medicamentos que se pueden aplicar intravenosos, se coloca al paciente en posición para tomar la punción lumbar y usualmente un médico avesado que tenga experiencia introduce la aguja a través de los cuerpos vertebrales hasta llegar al canal raquídeo, se extraen aproximadamente 5 mililitros de líquido cerebroespinal y eso se manda a examinar. Bien, muchas personas tienen miedo a los esteroides. ¿Qué tan seguros son cuando se usan para esta enfermedad?
Los esteroides, como cualquier otro recurso médico, puede tener efectos secundarios. Generalmente las mujeres tienen miedo porque empiezan a retener grasa, empiezan a hacer lo que se llama síndrome de Cushing, en los que empiezan a acumular grasa en las mejillas, en la nuca, en el derrière, y empiezan a disminuir en las piernas y en los brazos la masa muscular. Eso es cuando se utilizan a largo plazo. Usualmente aquí se dice dosis altas, tiempos cortos, dosis bajas, tiempos largos. Así es como debemos usar el esteroide. Lo usamos en leucemia, lo usamos en linfoma, lo usamos en cáncer, prácticamente lo usamos en todas las especialidades. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy, que Muchas nos haya gracias, hablado de este tema. Nos vemos pronto por aquí, ¿verdad? Por favor. Y gracias sobre todo también por su tiempo. Sabemos que nos cede el tiempo de consulta y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor Miguel Ángel. Nosotros nos despedimos. Gracias también a usted que estuvo pendiente del programa. Que tenga muy buen día. Recuerde evitar la automedicación. Nos vemos a la siguiente.